Hola, mi estimado amigo y hermano que nos estás mirando por medio de esta red social. Dios quiere decirte en este día, vas a estar bien tú y toda tu familia. Solo levántate en fe, empieza a clamarme y yo te responderé, dice el Señor. Ten confianza y déjame pelear esta batalla por ti. Descansa en mi promesa, porque yo nunca te fallo y nunca te fallaré. Confiados en esta promesa, mis estimados amigos y hermanos que nos miran, vamos a iniciar este hermoso momento de adoración, entregándole mente y cuerpo a nuestro Señor y de esa manera ser edificados por su misericordia. Vamos a hacerlo iniciando con una oración. Les invito a que oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. En este hermoso momento te exaltamos, te alabamos, Señor, te honramos, porque es nuestra convicción y porque es nuestro gesto de gratitud ante tan grande misericordia que muestra, Señor, para con nosotros en este día, permitiéndonos ver un día más, permitiéndonos respirar, permitiéndonos sentir, permitiéndonos, Señor, también el alimento, permitiéndonos, Señor, tantas bendiciones que han sobreabundado. Y aún creemos también que si vinieran pruebas difíciles, si vinieran tribulaciones, si vinieran angustias, Señor, si viniera la enfermedad, también creemos que los que aman y los que te aman, Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso, en este día, Señor, te agradecemos muchas por todas estas cosas que nos regalas a diario, Padre bendito. Y la más fundamental es la vida eterna, la salvación. Hoy, pues, queremos pedirte también, Señor, que los que nos están mirando, los que están sintonizando esta transmisión, te rogamos, Señor, que sean edificados con tu palabra. Que tu palabra nos hable a la mente, nos hable al corazón. Y, Señor, salgamos bendecidos con ella. Porque no cabe duda que en este tiempo de pandemia a veces la duda nos asalta, a veces la inseguridad también nos viene, Señor, pero recurrimos a tu palabra, donde está la fuente de vida, la fuente, Señor, de esperanza, la fuente de salvación. Y por eso, Señor, te honramos y te damos toda la gloria. Bendice pues al público, Señor, que está mirando este culto, que no salgan vacíos de este lugar. Que la palabra cumpla su propósito, Señor, que es edificar, transformar, Señor, nutrir nuestras vidas en este día. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. La palabra es lámpara que nos alumbra nuestro camino, alumbra nuestros senderos, alumbra nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Por eso les invito a que no dejemos de leerla. En este momento yo les invito a que juntos la leamos en Segundo de Reyes, su capítulo 5, hasta el final. Y dice la lectura que tienen posiblemente en su pantalla. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, mis estimados hermanos. Esta es una historia que vemos donde las cosas no siempre salen como las pensamos. Y precisamente es el tema de este día. Dios no siempre obra como nosotros pensamos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Por eso en esta hora te invitamos a que escuches la reflexión bajo el tema: Dios no siempre obra a como nosotros pensamos. Así que atentamente escuchemos la palabra de Dios en labios del pastor
Lázaro Juárez Chan. Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente me es un gran gusto saludarles. Reciban desde aquí un abrazo cariñoso, un abrazo grande. He escogido una porción bíblica muy interesante para meditar el día de hoy. Y se encuentra precisamente en el libro Segundo de Reyes, capítulo 5. Libro Segundo de Reyes, capítulo 5. Voy a leer una parte de la Santa Biblia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es interesante esta historia bíblica, amados hermanos. Precisamente nos habla de que el poderoso imperio sirio tenía a un hombre que era el general de las fuerzas armadas de este imperio. Él equivalía como hoy ser el secretario de la Defensa Nacional. Él, para su país, para el imperio, era un héroe. Dice la Biblia que por medio de él había dado grandes victorias y había dado libertad con las grandes batallas que él había ganado. Por lo tanto, había sido condecorado en muchas ocasiones. Había sido recompensado y premiado en muchas veces con mucho dinero, de tal manera que él había amasado una fortuna muy grande. Además, dice la Biblia, gozaba del aprecio total del hombre más poderoso de aquel tiempo, el rey de Siria. Todo el país, todo el imperio lo estimaba, lo reconocía como su gran héroe, como el gran hombre. Así que gozaba no solamente de la estima del rey, sino gozaba de la estima de todo un imperio. ¿Qué más podía querer un hombre con mucho dinero, famoso, héroe, gozando de la estima de todo un imperio, gozando de la confianza y de la estima del rey? ¿Qué más podía pedir un hombre? Mucho dinero, pero aquí hay un pero. Dice las Sagradas Escrituras que tenía un problema serio. Era leproso, dice la Biblia. Seguramente con su dinero había
traído a todos los médicos más famosos del mundo, había recibido tratamiento, medicamentos, pero era imposible, la lepra seguía avanzando. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable. Nada podía curarlo. Era una enfermedad muy terrible. Comenzaban a salir manchas blancas en la piel, después comenzaban a ulcerarse, después comenzaban a salir llagas, a caerse las uñas de los pies, de las manos, a podrirse en vida, a caerse los dedos, a quedar mutilado de los dedos, de las manos, se le caían los dientes, se les caía el cabello, se le comenzaba a caer la carne podrida, herían y apestaban en vida, tenían que ser, ya cuando la enfermedad era avanzada, lo tenían que sacar fuera de la ciudad, lo tenían que sacar y apartar lejos de la familia, de la gente, de la sociedad, y tenían que estar fuera de la ciudad y morir de una manera terrible, tremenda. Eso era lo que le esperaba a este hombre. ¿De qué le servía tanto dinero? ¿De qué le servía la fama? ¿De qué le iba a servir para su enfermedad el aprecio del rey? Seguramente que el rey, que lo estimaba tanto, había hecho todo lo posible por tal de que él encontrara pues la cura a su enfermedad. Pero era imposible. Me imagino a este hombre con tanto dinero, con tanta fama, con tanto poder, no dormir ni de día ni de noche, sabiendo de que iba a ir muriendo poco a poco en esa terrible calamidad. Dice la Biblia que en una de las batallas que Siria siempre tenía con Israel, llevaron cautiva a una muchachita. Y esa muchachita se convirtió en una esclava, en una sirviente de la esposa de Naamán el sirio, porque así se llamaba este hombre, Naamán. Esa muchachita era judía, era israelita, era esclava. Y al ver la situación difícil de su patrón, de su jefe, un día le dijo a su ama, a su señora, a quien le servía, le dice: si mi señor Naamán el sirio fuera a Israel y consultara a un profeta, ella sabía a qué profeta se estaba refiriendo, podía ser sanado, podía encontrar su sanidad. Su esposa se lo comentó a Naamán. A Naamán se le despertó una luz de esperanza e inmediatamente se fue a comentárselo a su señor, al rey, y le dijo lo que la muchacha le había comentado. El rey, que estaba preocupado por la enfermedad de su general de las Fuerzas Armadas de su país, y que deseaba verlo sano, inmediatamente, sin titubear, le dijo: ve, anda, y yo te voy a dar una carta, tú la llevarás para que le entregues al rey. Así que dice la Biblia que Naamán se preparó y fue en su carro llevando una caravana de sirvientes, de personas que seguramente lo cuidaban en el camino, pero con él iba llevando, dice la Biblia, 30,000 monedas de plata, una fortuna.
y 6,000 piezas de oro, monedas de oro. Era una fortuna realmente lo que llevaba. Aparte de eso, dice que llevaba 10 mudas de ropa, de las más finas, de las más costosas, de las más elegantes. Todo eso llevaba para que si era sanado allá, lo iba a entregar como una gratitud, como una gratificación. Así que la persona que lo sanara, el profeta que lo sanara, se iba a volver millonario en ese momento. Naamán emprendió el viaje hasta Israel y cuando llegó al palacio donde estaba el rey de Israel, le entregó la carta del rey de Siria. Y cuando la abrió y la leyó, la carta decía: te mando a mi siervo para que le sanes, para que le cures. Cuando llegue esta carta y la leas, lo estoy mandando para que tú le sanes y para que tú le cures. Cuando el rey de Israel leyó estas palabras, dice que decayó su semblante, se asustó, porque él dijo: ¿acaso soy yo Dios para matar y dar vida, para que yo pueda curar a este hombre, sanar a este hombre de lepra? Realmente el único que puede salvarlo, estaba diciendo el rey, era Dios. La lepra era incurable, no sanaba, no se curaba. Y lo están mandando a Israel para que lo curen, para que sane de esta lepra. ¿Qué pensó el rey de Israel? Él pensó que la lepra no se cura. Y si lo están mandando sabiendo que la lepra no se cura, entonces aquí hay una jugada tramposa. Está usando solamente un pretexto para venir contra nosotros e invadirnos, para venir en guerra contra nosotros. Así que él rasgó su vestidura en señal de luto, en señal de sufrimiento, y lo escuchó, llegó a sus oídos de Eliseo, que el rey estaba asustado, el rey estaba temeroso, el rey estaba de luto. Y entonces él mandó un mensaje al rey de Israel y le dijo: mándame a Naamán, mándamelo, y sabrán que hay profeta en Israel. Entonces el rey de Israel mandó a Naamán con sus sirvientes, con su caravana, y entonces llegó Naamán el sirio. Y cuando ya estaba frente a su casa, donde vivía Eliseo, estaba él esperando que saliera, lo recibiera con mucha ceremonia. Naamán estaba acostumbrado a ser honrado, a ser recibido, a ser respetado, a recibir ceremonias de toda la gente. Y cuando no sale Eliseo para recibirlo, sino que lo que hace Eliseo es mandar a un mensajero y decirle: dice mi señor que vayas y te laves 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará restablecida y sanarás. Cuando él escuchó esto, él sintió una humillación muy grande. Nadie lo había humillado así. Él sintió que se estaban burlando de él. Él mismo lo dice. Dice la Biblia que se regresó muy enojado. Y que dijo él, comentó él: yo pensé que iba a salir, se iba a poner de pie delante de mí, iba a orar a su Dios para que me sanara, iba a tocar con sus manos mi carne enferma y entonces yo iba a sanar. Eso esperaba yo. Pero nada de eso hizo. Me manda
a que yo me lave con las aguas sucias y turbias del río Jordán. Si así fuera, allá en mis tierras hay ríos mejores de aguas limpias, cristalinas, saludables. Y él da dos nombres de dos ríos, de dos arroyos. Uno se llamaba Farfar y el otro se llamaba Abana. Dice, hay dos ríos, Abana y Farfar, que son de aguas cristalinas, frescas, saludables, que si fuera por eso, entonces yo me baño allá y yo allá sano. Pero él sintió que era una burla. Él se sintió humillado. Él iba muy enojado, regresando de nuevo a sus tierras, desilusionado, humillado, decepcionado. Pero en el camino, sus siervos, los que iban con él, otra vez siervos, le dicen, Señor, mi Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras alguna cosa difícil, ¿no lo harías? ¿No lo hubieras hecho? Seguro que lo hubieras hecho. Lo que te hubiese pedido, por más difícil que sea, tú lo hubieras hecho, por tal de sanar. Y si te está diciendo de que vayas y te laves en el río, lávate, hazlo. Y entonces aquel coraje, aquel orgullo que llevaba en su corazón, se humilló un poco, menguó un poco, se serenó un poco. Y entonces escuchó el consejo que parecía lógico. Era lógico lo que le estaban diciendo sus siervos. Y se fue al río Jordán. Y ahí se quitó su ropa. Y entonces dice la Biblia que no se lavó, sino se zambulló, dice la Biblia. Yo me imagino a este hombre cuando se zambulle la primera vez y sus siervos miran su carne y no pasa nada. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y no pasaba nada. Pudo ahí en ese momento desistir, pero al fin y al cabo se zambulló la séptima vez. Y dice que cuando él sale de las aguas, la séptima vez que se zambulle, dice que su carne estaba como la carne de un niño, restaurada totalmente. Qué maravilloso, mis hermanos queridos. Qué lindo es esto. Este hombre entonces regresó a donde estaba el varón de Dios, Eliseo, con todo ese cargamento de esa fortuna tan grande, y le pidió que recibiera ese dinero. Y si no, quería todo, cuando menos una parte. Pero Eliseo dice, vive Jehová en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy, que yo no aceptaré absolutamente nada. Este hombre estaba lleno de gratitud. Labán el sirio estaba lleno de gratitud. Me emociona ver lo que este hombre dice, cómo Dios cambió su corazón. Él era un adorador de dioses paganos. Él era un idólatra de corazón. Él estaba entregado desde niño. En toda su vida había sido enseñado a adorar a los dioses falsos, al paganismo donde él se crió. Y miren lo que él dice cuando Dios hace ese milagro en su vida. Dice el versículo 17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y el versículo 15 dice, he aquí, dice, sale esto del corazón
de la boca, de las entrañas de este hombre que era idólatra. Conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Qué maravilloso es esto. Conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Y de aquí en lo adelante yo nunca jamás volveré a ofrecer holocausto ni sacrificio a ningún Dios pagano, sino solamente a Jehová nuestro Dios. Mi querido hermano y amigo, qué linda historia es esta. Pero si solamente lo leyéramos como una historia, quedaríamos nada más maravillados por este milagro que Dios hizo en la vida de este hombre idólatra de Naamán el sirio. Pero como todas las historias bíblicas tienen una lección contemporánea para las necesidades y aplicable para hoy, para nuestras necesidades y nuestros problemas hoy, entonces Dios quiere que aprendamos una lección o lecciones aquí en este pasaje bíblico. Hoy estamos viviendo momentos difíciles. Hoy estamos como en los tiempos de Naamán o como las circunstancias de Naamán, el sirio. ¿Para qué le servía el dinero en aquel tiempo? Tanto dinero, multimillonario, nadaba en la abundancia. Seguramente tuvo todo el dinero para gastar con todos los médicos de renombre reconocidos y comprar los tratamientos más caros que pudieron haberle vendido. Pero nada de eso sirvió para su problema de lepra. Él estaba condenado a la muerte. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que si tuviéramos tanto dinero, si tuviéramos sacos de dinero, cuando enfermamos, con eso solucionaríamos nuestros problemas? Hoy vemos que hay gente muy rica, millonaria, que se ha infectado de este virus y que han escogido hospitales muy caros que cobran los días miles y miles de pesos, donde están los médicos para darte una atención muy especial, donde están los especialistas de renombre, con todas las comodidades, donde cada día te cuesta 80, 100 mil pesos diarios, más los medicamentos caros traídos de donde sea por tal de darle vida a esta persona, pero lamentablemente hemos visto que nada de eso ha funcionado. Muchos de ellos, muchos han muerto. Y queda el pobre, del que no tiene dinero, del que no tiene empleo, del que no puede ir a un hospital particular, del que no puede comprar medicamentos caros, del que no puede conseguir aparatos porque no tiene dinero. Sin embargo, vemos cómo la misericordia de Dios está actuando en la vida de tantos cientos y cientos de personas. Cuando le dijeron a Naamán el sirio, vete, lávate en el agua. Las aguas del Jordán no eran aguas muy limpias, eran aguas turbias. La mayoría de las veces esas eran aguas turbias. Estaba pensando Naamán que iba a recibir sanidad, que iba a sanar, pero de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus formas, sus maneras. Y en muchas ocasiones Dios actúa no a nuestra manera, no a nuestras formas. Él mismo lo dice, yo pensaba que iba a salir, iba a hacer una ceremonia, iba a levantar los ojos al cielo, iba a invocar el nombre del Señor, iba a tocar, iba a ofrecer sacrificios a Dios. No sé qué tantas otras cosas esperaba. Él lo expresa aquí.
y le pareció ridículo, risible, humillante que lo mandaran a lavarse en las aguas turbias del río Jordán. Cuando Dios va a sanar, sana a veces con lo más sencillo. Usted ha de recordar a un rey también llamado Ezequías, el rey de Israel. Él enfermó, dice la Biblia, que tenía una llaga en una de sus piernas. Esa llaga le estaba ocasionando la muerte. Muchos dicen que era un cáncer que tenía, que venía padeciendo y que iba creciendo. Él era el rey, tenía dinero, tenía poder, tenía acceso a los mejores medicamentos y a los mejores doctores del mundo. En una ocasión Dios mandó a su profeta, a su siervo, el profeta, para decirle que preparara su casa porque él ya iba a morir. Esa llaga lo iba a matar. El rey, dice la Biblia, que se postró y lloró y clamó y le suplicó a Dios en humillación, en humildad, para que le regalara unos años más de vida, y Dios escuchó su oración. Pero mira, hay algo importante. Dios le dijo, te voy a regalar 15 años más, pero esa llaga tiene que sanar, porque esa te va a ocasionar la muerte. ¿Y qué le manda a hacer Dios? ¿Cuántos medicamentos caros y cuántos especialistas lo habían tratado? Pero Dios le dice, prepárate una pasta de dátiles y haz una cataplasma y póntela allí. Él obedeció. ¿Una cataplasma de dátil? Eso, ¿cuánto valía eso? Eso es tan sencillo. Eso no cuesta nada. Pero Dios quiere sanarlo a través de esta cataplasma. Dios quiere mostrarle que cuando Él quiere sanar, puede sanar hasta con lo más sencillo. Porque para Él todo es posible. Él es el Dios todopoderoso, es el médico de los médicos. A un ciego le dijo, le puso lodo en sus ojos, saliva, hizo con su saliva lodo y le dice, anda y lávate en el estanque. Usó lodo, usó saliva, agua para lavarse, y luego el ciego volvió a ver. Eso lo hizo Jesús. Algo tan sencillo, que ¿cuánto cuesta el lodo? ¿Cuánto cuesta el agua? No cuesta nada. Le está diciendo a Naamán el sirio, mira cuánto dinero trae: 30,000 monedas de plata, 6,000 piezas de oro, vestidos de lujo. Porque él pensaba que eso costaba su salud, y no le costó ningún peso, porque no le tomó ni un centavo el profeta del Señor, para que entendiera que la salud no tiene precio y que Dios puede sanar con lo más sencillo. Simplemente es tener fe y obedecer. Mi querido hermano que me estás escuchando, tal vez tú dices, yo no tengo dinero, ¿qué voy a hacer si me llego a enfermar con este virus? ¿Qué puedo hacer? No tengo acceso para ingresar y llevar a mi familiar a un hospital de mucho dinero. No tengo. Soy pobre. No te preocupes, querido hermano. Dios, ese es el Dios de los pobres también. Él conoce tu condición y Él sana a veces con lo más sencillo. Si sanó con una cataplasma de dátil, si sanó con saliva Jesús, si sanó con agua, acá se zambulle precisamente a un agua turbia. Mira nada más lo que Dios hace. Dios es capaz de sanar en lo más sencillo. Es asunto de fe y de obediencia.
Dios siempre se manifiesta en lo más sencillo para mostrarnos a nosotros que la salud y la vida no está en las manos del dinero, ni del poder, ni de la fama, ni de los especialistas, ni de los medicamentos caros, ni de los hospitales caros. No, la salud está en las manos de Dios, y cuando Dios va a sanar, te puede sanar hasta con lo más sencillo. Dios así actúa. El médico que se llama Dios Todopoderoso, así sana, así actúa. Hasta con lo más sencillo. Solo debemos tener fe y obedecer al Señor. Estar tranquilo y escuchar la voz de Dios y no desesperarnos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia tan terrible, de esta peste destructora y mortal, nos damos cuenta, Señor, que el dinero, que la fama y el poder no pueden hacer nada ante esta situación tan difícil. A veces pensamos nosotros, si yo no tengo dinero, si yo enfermo, si mi padre enferma, si mi madre enferma, si mi esposa enferma, si mi hijo enferma, si yo tuviera dinero, si yo lo llevara a un hospital particular, si él recibiera o ellos recibieran atención especializada, si tuviéramos acceso a aparatos y estudios especializados, caros, si tuviéramos acceso a fármacos caros, entonces estaríamos seguros. Humanamente podemos pensar así, Señor, pero en tu palabra podemos encontrar, como en este caso, Naamán pensaba que su salud costaba mucho dinero y Dios lo humilló de esta manera, Padre. Él se sintió burlado, humillado, cuando le dicen solamente que vaya ante una enfermedad incurable, costosa e incurable. Terrible esa enfermedad. Lo mandan a lavarse a las aguas turbias del río Jordán. Él pensó que esto era una tontería, que esto era una burla, pero no. Dios no hace tonterías ni se burla de los hombres. Él sabe lo que le hace. Él quiere humillar a los hombres en su soberbia para que se den cuenta que Dios es todopoderoso y que aún en lo más sencillo Él puede sanar, porque el que sana es Él, es Dios. Para Él no hay nada imposible. En lo más sencillo puede sanar. Danos, Señor, esa fe, esa confianza de que nuestra salud no está en las manos de los fármacos costosos, ni nuestra vida y nuestra salud no esté en las manos, Señor, de los médicos de renombre, no está en las clínicas especializadas. Nuestra vida y nuestra salud está en las manos del Dios Todopoderoso, que hasta con una planta, hasta con lo más sencillo, Señor, nos puede sanar. Ayúdanos a estar en paz, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a obedecer, Señor, y pensar que en la sencillez, allí actúa el Señor para salvarnos y para darnos salud. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dice el himnólogo: las palabras hoy sembradas, hazla Cristo en mi nacer. Y para darle crecimiento solo tienes tu poder. Agradecemos a nuestro pastor por la palabra proclamada en este día. Deseamos de todo corazón y oramos para que la palabra dé mucho fruto, para que la palabra cambie, transforme, edifique. Gracias. Perdón. Y deseamos que Dios bendiga la vida de nuestro pastor y su familia.
Sabemos que ha estado bastante enfermo, pero aún así él, en su convicción de fe, no deja de enseñar la palabra. Y amados hermanos, hemos llegado al momento, al final de este momento de adoración, pero les recordamos, como dijera la palabra, no dejando de congregarnos y reunirnos y de mirar estas transmisiones, ya que no lo podemos hacer físicamente, pero estamos usando estos medios valiosos para edificarnos mutuamente. Y recordamos que para el próximo domingo les hacemos la invitación. A las 10 de la mañana estaremos transmitiendo para la gloria de Dios el culto de adoración de ese día. Así que les dejamos esa invitación para el próximo domingo. Y también sigamos preparando nuestras ofrendas que damos a Dios, y que de lo que Él nos da, con amor, de corazón se lo damos para su gloria, y para que también este ministerio de transmisión, este ministerio de grabación pueda seguirse sosteniendo. Vamos a terminar en este momento con la última oración de este día, y no quisiera despedirme, hermanos, sin antes dejarle esta palabra del salmista en su capítulo 55, versículo 22, en la versión Dios habla hoy, y dice: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Nuestras preocupaciones, nuestras angustias, dejámoselas a Él. Echa sobre Jehová tus cargas, dice la palabra, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Terminamos con la última oración. Agradecidos estamos, oh Dios, muy contentos por haber recibido tu palabra en este día, porque la necesitamos, porque así, Señor, como el cuerpo necesita del alimento físico, necesita, Señor, de los nutrientes para que nuestro cuerpo esté con esa energía, con esa vitalidad, Señor, dispuesto para el trabajo diario. Así, Señor, en nuestra alma necesita de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque se nos ha compartido, se nos ha explicado, se nos ha enseñado. Ahora te pedimos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos vaya revelando cada día tu voluntad. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí, Señor, nos has edificado. Bendice pues a nuestros hermanos y amigos que estuvieron conectados a esta transmisión. Sigue proveyendo en sus vidas, sigue guiando sus pensamientos, Señor. Sigue sanando sus cuerpos si están enfermos. Sigue proveyendo en todo lo necesario, en todo el aspecto material, Señor. Porque aunque esta pandemia aparentemente, Señor, ha traído una crisis, también creemos que en medio de las peores crisis tú sostienes, tú eres fiel, y tú dices que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, sino que siempre nos sustentarás. Nunca dejarás, Señor, caído al justo. Gracias por los hermanos que siguen ofrendando, que siguen teniendo esa disposición, Señor, para ofrendar, para dar de lo mucho o poco que tú les das, por medio del trabajo, por medio de sus negocios, por medio, Señor, de las múltiples bendiciones en que tú te manifiestas con ellos. Guarda a cada uno de mis hermanos, y a los hermanos que tienen el deseo de hacerlo y probablemente no tengan alguna fuente de ingreso. Lo primordial en este momento, Señor, es que tú, si ellos están buscando, si algún hermano está buscando alguna fuente de empleo, Señor, permítele, concédele, Señor, encontrarlo lo más pronto posible. Bendice a tu iglesia en general. Bendice, Señor, a los médicos, a los enfermeros, a los hospitales donde se están atendiendo a muchos enfermos. Señor, sigue dando sabiduría. No cabe duda, Señor, que tú sigues siendo soberano y sigues teniendo el control, Padre bendito, en todas las áreas de nuestra vida, y creemos, pues, que la oración eficaz del justo puede mucho, y la iglesia está orando, Señor, también para que tú pronto escuches también nuestras oraciones y responda, Señor, a esa necesidad. La pandemia va a durar
hasta que tú cumplas tus propósitos y se ejerza tu voluntad, Señor. Entre tanto, danos paciencia, danos mucha paciencia, danos fe y confianza, Señor, para saber que todo cumple un propósito. Te alabamos, te bendecimos, y Señor, y te amamos desde ahora y para siempre, Señor, y nos abandonamos en tus manos, quedando, Señor, con la bendición de este día. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros desde ahora y para siempre. Amén.